Una vez más, he llegado a un punto en el que se me hace muy difícil continuar. A estas alturas ya debería haberme curtido, pero algunas vivencias e indicios producen cicatrices tan profundas que no llegan a curar nunca y dejan una sensibilidad añadida que el recuerdo reaviva en todo su horror. Como he dicho, vimos unos bultos en el suelo y debería añadir que casi al mismo tiempo notamos un aumento del extraño hedor, ahora claramente mezclado con el indescriptible olor de los que nos habían precedido. La luz de la segunda linterna no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de los bultos, y solo nos atrevimos a acercarnos, porque vimos, incluso desde lejos, que ya no podían hacer daño a nadie, al igual que los 6 especímenes similares que habíamos desenterrado de las monstruosas sepulturas en forma de montículos de 5 puntas del campamento del pobre Lake. De hecho, estaban tan mutilados como la mayoría de los que habíamos desenterrado, aunque a juzgar por el espeso charco verdoso que los rodeaba, dicha mutilación era muchísimo más reciente. Al parecer, solo había 4, aunque los informes de Lake daban a entender que el grupo que nos precedía estaba integrado al menos por 8. Lo último que habíamos imaginado era encontrarlos en aquel estado, y habríamos dado cualquier cosa por saber qué monstruosa lucha se había producido en aquella oscuridad. Los pingüinos, ante un ataque en masa, responden dando brutales picotazos, y por lo que oíamos estábamos seguros de que más adelante habría una pingüinera. ¿Habrían perturbado los otros aquel lugar y ocasionado una mortífera persecución? Los bultos no parecían indicarlo, por los picotazos de los pingüinos en los duros tejidos que Lake había diseccionado no habrían bastado para explicar los daños terribles que vimos al aproximarnos. Además, los enormes pájaros ciegos que habíamos visto parecían singularmente pacíficos. ¿Se habría producido entonces una lucha entre los otros y los 4 que faltaban eran los responsables? Y en ese caso, ¿dónde estaban? ¿Acaso se hallaban cerca y podían constituir una amenaza? Nos asomamos angustiados a algunos de los pasadizos laterales, mientras continuábamos nuestro lento y nada animado avance. Fuese lo que fuese lo sucedido, estaba claro que había espantado a los pingüinos. Por tanto, debía de haber ocurrido cerca de la pingüinera, que nos parecía oír en la insondable cima, pues ningún indicio había a suponer que los pájaros hubiesen vivido nunca en el lugar donde nos encontrábamos. Tal vez, pensamos, se hubiese producido una espantosa huida y la parte más débil estuviese intentando llegar a los trineos ocultos, cuando sus perseguidores les alcanzaron. Imaginamos una espantosa escaramuza entre seres innombrables y monstruosos surgidos del negro abismo, con grandes nubes de pingüinos corriendo y graznando en todas las direcciones. He dicho que nos acercamos despacio y con suma prevención a los bultos tendidos y mutilados. Ojalá no lo hubiéramos hecho y nos hubiésemos limitado a huir a toda velocidad de aquel túnel blasfemo de suelos lisos y resbaladizos, cubierto de relieves murales degenerados que imitaban y ridiculizaban a los seres a los que habían desbancado. Huir antes de ver lo que vimos y antes de que se grabase en nuestro recuerdo algo que no volverá a dejarnos respirar con tranquilidad. Las 2 linternas iluminaban los objetos del suelo de modo que pronto comprendimos el factor dominante de las mutilaciones, aunque estaban muy desfigurados, comprimidos, retorcidos y quebrantados. La herida más clara era la decapitación completa. Habían arrastrado la cabeza de cada uno de los tentáculos, y al acercarnos, vimos que la forma de arrancarla había sido una especie de horrible desgarro o succión, y no un corte de ningún tipo. El repulsivo ícor verdoso había formado un enorme charco, pero su hedor quedaba oculto por otro nuevo y desconocido más intenso allí que en cualquier otro punto del recorrido.
Solo al acercarnos mucho a los bultos pudimos atribuir aquel tufo inexplicable a alguna fuente cercana, y en cuanto lo hicimos, Danforth, al recordar ciertos relieves muy descriptivos de la historia de los ancianos en el Pérmico, hace 150 millones de años, soltó un grito nervioso y torturado, que resonó histéricamente en aquel pasadizo arcaico y abovedado, cubierto de un palimpsesto de malignos relieves. Poco faltó para que gritara yo también, pues había visto los relieves primitivos y había admirado, estremecido, el modo en el que el artista anónimo había reproducido la baba repugnante encontrada en algunos ancianos postrados y mutilados, a los que los temibles Shoggoths habían matado y decapitado en la guerra librada entre ambos. Eran relieves de pesadilla, aunque describieran seres desaparecidos hacía tanto tiempo, pues ningún ser debería haber retratado a los Shoggoths, y la humanidad no debería contemplar sus obras. El autor loco del Necromonicon se había esforzado en jurar y perjurar que nunca habían vivido en nuestro planeta y que sólo podían imaginarse bajo el efecto de las drogas. Protoplasmas informes, capaces de imitar y reflejar todo tipo de órganos y procesos, aglutinaciones viscosas de células burbujeantes, esferoides gomosos de 5 metros de diámetro, infinitamente plásticos y dúctiles, esclavos de la sugestión, constructores de ciudades, cada vez más hoscos e inteligentes, y más anfibios y miméticos, ¡santo Dios! ¿Qué locura había empujado incluso a esos blasfemos ancianos a utilizar y modelar semejantes seres? Y en ese instante, al ver la baba negra, brillante e iridiscente, adherida a los cadáveres decapitados que hedían obscenamente, con aquel nuevo tufo desconocido cuya causa sólo podía concebir una imaginación enferma, adherida y brillando con menos intensidad en una parte lisa de aquel muro maldito y reesculpido, con una serie de puntos agrupados, Danforth y yo comprendimos la naturaleza del terror cósmico del modo más profundo que puede imaginarse. No era miedo a los 4 desaparecidos, pues demasiado sospechábamos que no volverían a hacer daño a nadie, pobres diablos. Al fin y al cabo, no eran tan malos. Eran la humanidad de otra época y otro orden de seres. La naturaleza les había gastado una broma diabólica, como harán con cualquiera a quien la locura, la insensibilidad o la crueldad arrastre hasta ese desierto polar muerto o durmiente, y ese había sido su trágico regreso a casa. Ni siquiera habían sido tan salvajes. ¿Qué habían hecho después de todo? Un terrible despertar en el frío de una época desconocida y una ciega defensa ante el ataque de unos cuadrúpedos cubiertos de pelo que no paraban de ladrar, y unos no menos frenéticos simios blancos con sus extrañas envolturas y parafernalia. Pobre Lake, pobre Jitney y pobres ancianos. Científicos hasta el final. ¿Qué habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros? Dios, cuánta inteligencia y tenacidad. ¿Cómo se habían enfrentado a lo increíble? Igual que sus parientes y antepasados de los relieves se habían enfrentado a cosas no menos inverosímiles. Radiados, vegetales, monstruosidades, llegados de las estrellas. Fuesen lo que fuesen, habían sido una especie de humanidad. Habían atravesado los picos helados de aquellas laderas cubiertas de templos en los que antaño habían prestado culto y vagado entre los helechos arborescentes. Habían hallado la ciudad muerta y maldita y habían leído el relato esculpido de sus últimos días, igual que nosotros. Habían intentado reunirse con sus congéneres en las fabulosas cimas de negrura que no habían visto nunca. ¿Y qué habían encontrado? Todo eso cruzó al unísono por nuestra imaginación mientras contemplábamos los bultos decapitados y cubiertos de baba, los odiosos relieves en palimpsesto y los diabólicos grupos de puntos de baba fresca que había al lado. Al verlos comprendimos lo que debía de haber triunfado y sobrevivido allí abajo en la ciclópea ciudad subterránea, de aquel abismo oscuro y frecuentado por los pingüinos, del que había empezado a elevarse pálidamente
una bruma siniestra y serpenteante, en respuesta al grito histérico de Danforth. La impresión al reconocer aquella baba monstruosa y las decapitaciones nos convirtió en estatuas inmóviles, y solo gracias a conversaciones posteriores supimos lo que habíamos pensado en aquel instante. Fue como si llevásemos eones en aquel lugar, pero no pudieron ser más de 10 o 15 segundos. Aquella bruma pálida y odiosa ascendía ondulante como si de verdad le empujase el avance de alguna forma más remota. Luego se oyó un sonido que echó por tierra nuestros planes, y al hacerlo, quebró el hechizo y nos permitió salir corriendo como locos y dejar atrás a los confusos pingüinos para regresar a la ciudad por los pasadizos megalíticos sumergidos en el hielo hasta el enorme círculo y subir por la arcaica rampa en espiral en una frenética huida al aire libre y a la luz del día. El nuevo sonido, como he dicho, dio al traste con nuestros planes, porque la disección llevada a cabo por el pobre Lake nos había inducido a atribuírselo a aquellos a quienes habíamos creído muertos. Era, me contó después Danforth, justo lo que le había parecido oír de forma muy apagada al doblar aquella esquina por encima del nivel glacial. Y ciertamente guardaba un sorprendente parecido con el silbido del viento que habíamos oído junto a la boca de las cuevas de las montañas. Aun a riesgo de parecer pueril, añadiré también otra cosa, siquiera sea por el modo tan sorprendente en que la impresión de Danforth coincidió con la mía. Por supuesto, lo que nos preparó para hacer esta interpretación fueron nuestras lecturas, aunque Danforth había insinuado extrañas ideas sobre las fuentes prohibidas e insospechadas a las que podría haber tenido acceso Poe hace un siglo, cuando escribió las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en ese cuento fantástico hay una palabra, significado desconocido, aunque temible y prodigioso, relacionada con la Antártida, y gritada eternamente por los pájaros gigantescos y espectralmente blancos del centro de esa maléfica región. Tequilili, tequilili. Debo admitir que es exactamente el sonido que nos pareció oír detrás de la bruma blanca, un insidioso silbido musical de gama singularmente amplia. Antes de que sonasen aquellas 3 notas o sílabas, ya habíamos emprendido la huida, aunque sabíamos que la agilidad de los ancianos permitiría a cualquier superviviente de la matanza a quien hubiese alertado el grito darnos alcance si se lo proponía. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si observábamos una conducta pacífica y un comportamiento razonable, dicho ser nos dejaría seguir con vida, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, si no tuviese nada que temer, tampoco tendría motivos para hacernos daño. Llegados a ese punto era inútil seguir ocultándose, así que usamos la linterna para echar un vistazo a nuestra espalda y vimos que la bruma estaba disipándose. ¿Veríamos por fin un ejemplar vivo, intacto de aquellos seres? Una vez más, oímos el insidioso silbido musical tequeli, tequelili. Luego, al reparar en que estábamos ganando terreno a nuestro perseguidor, pensamos que tal vez estuviese herido. No obstante, no podíamos arriesgarnos, pues era evidente que se acercaba en respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de alguna otra entidad. La coincidencia era demasiado grande para dejar lugar a dudas. Era imposible saber el paradero de aquella pesadilla, casi imposible de concebir. Aquel gigantesco protoplasma, nunca visto, que escupía baba fétida y cuya raza había conquistado el abismo y enviado a tierra una avanzadilla para volver a tallar los relieves y reptar por las galerías de las montañas, y lamentamos mucho tener que dejar a aquel anciano malherido, tal vez el único superviviente, a merced de un destino innombrable. Gracias a Dios, no dejamos de correr. La bruma ondulante había vuelto a espantarse y avanzaba a mayor velocidad. Mientras los pingüinos que habíamos dejado atrás graznaban y chillaban y daban muestras de pánico ciertamente sorprendentes si se comparaban con lo poco que se habían asustado cuando pasamos a su lado.
Una vez más oímos aquel siniestro silbido. Tequilili, tequilili. Nos habíamos equivocado. El ser no estaba herido, solo se había detenido al encontrar los cadáveres de sus congéneres y la infernal inscripción de baba que había encima. Nunca sabríamos qué significado tenía aquel mensaje demoníaco, pero los enterramientos en el campamento de Lake nos habían mostrado la importancia que concedían aquellos seres a sus muertos. Nuestra linterna, casi gastada, reveló por delante de nosotros la enorme caverna abierta en que convergían varios pasadizos, y nos alegró dejar atrás los morbosos relieves en palimpsesto que casi nos parecía sentir, aunque no pudiéramos verlos. Otra idea que nos inspiró la cueva fue la posibilidad de despistar a nuestro perseguidor en aquel laberinto de galerías. Había varios pingüinos ciegos en el espacio abierto, y era evidente que el temor que las inspiraba el ser que se acercaba era tan grande que casi resultaba inexplicable. Si atenuábamos la luz de la linterna al máximo para poder seguir nuestra huida y solo la enfocábamos hacia adelante, los torpes movimientos de aquellos pájaros gigantescos podrían borrar nuestras pisadas, ocultar nuestro verdadero camino y trazar una pista falsa. En mitad de aquella bruma serpenteante, el suelo sin pulir y cubierto de suciedad del túnel principal, tan diferente de las demás galerías, no ofrecería ningún rasgo distintivo, ni siquiera, por lo que podíamos conjeturar, para aquellos sentidos especiales que hacían que los ancianos fuesen en parte independientes de la luz en caso de emergencia. De hecho, temimos extraviarnos por culpa de las prisas. Por supuesto, habíamos decidido seguir en dirección a la ciudad muerta, ya que las consecuencias de perderse en aquellas galerías desconocidas habrían sido inconcebibles. El hecho de que sobreviviéramos y llegáramos a la superficie es prueba suficiente de que aquella cosa siguió por una galería equivocada, mientras nosotros continuábamos providencialmente por la correcta. Los pingüinos, solos, no podían habernos salvado, pero combinados con la niebla lo hicieron. Solo un destino favorable hizo que los serpenteantes vapores se espesaran en el momento adecuado, pues cambiaban constantemente y amenazaban con disiparse. Incluso se levantaron justo un segundo antes de que saliéramos a la cueva desde el repulsivo túnel reesculpido, y pudimos entrever por primera vez aquel ser al echar una temerosa mirada hacia atrás, antes de apagar la linterna y mezclarlos con los pingüinos con la esperanza de darle esquinazo. Si el destino que nos ocultó fue benévolo, el que nos permitió vislumbrarlo fue todo lo contrario, pues a ese instante se debe el horror que nos ha obsesionado desde entonces. Nuestros motivos exactos para volver la vista atrás tal vez no fuesen otros que el instinto inmemorial del perseguido de calcular la distancia y el rumbo del perseguidor. O tal vez se tratara de un intento automático de responder a una pregunta inconsciente planteada por uno de nuestros sentidos. En plena huida, con todas nuestras facultades centradas en escapar, no nos hallábamos en situación de analizar y observar los detalles, pero incluso así, las células latentes de nuestro cerebro debieron de preguntarse por la naturaleza del hedor que percibían. Luego comprendimos de qué se trataba. Nuestra huida de la fétida capa de baba de aquellos objetos decapitados y de la cercanía de nuestro perseguidor no había causado el cambio de olores exigido por la lógica. Cerca de los objetos tendidos había predominado el olor de nuevo inexplicable, pero a esas alturas ya debería haber dejado paso al indecible tufo asociado a los otros. No había sido así, y el hedor más nuevo y desagradable se volvía más insistente y ponzoñoso cada segundo. El caso es que volvimos la vista atrás, justo a tiempo, aunque sin duda el movimiento incipiente del uno motivó la imitación del otro. Y al hacerlo, iluminamos la fina bruma con las dos linternas a máxima potencia, ya fuese por un deseo primitivo de ver todo lo posible
o por un esfuerzo menos primario, pero igualmente inconsciente, de cegar a aquella entidad, antes de atenuar la luz y mezclarlos entre los asustados pingüinos, camino del centro del laberinto. Fue un acto desafortunado. Ni el propio Orfeo, ni la mujer de Lot pagaron más caro esa mirada atrás, y otra vez oímos el desagradable silbido del amplio registro. Tekelili, Tekelili. Más vale ser franco, aunque no pueda ser directo, y decir lo que vimos, pese a que en aquel momento los dos decidimos ocultárnoslo mutuamente. Las palabras que lleguen al lector nunca podrán sugerir lo horrible de aquella imagen. Paralizó de tal manera nuestra conciencia que me sorprende que tuviéramos el reflejo de apagar las linternas tal como habíamos planeado y acertar con el túnel correcto en dirección a la ciudad muerta. Debió de guiarnos solo el instinto y tal vez lo hiciese mejor que la razón misma. Aunque si fue eso lo que nos salvó, el precio que pagamos fue muy alto. Razón, sin duda. Nos quedaba poca. Danforth estaba deshecho, y lo primero que recuerdo del resto de nuestra huida fue que le oí canturrear una fórmula histérica en la que solo yo, de toda la humanidad, habría podido entender algo más que una sarta de incoherencias. Reverberó en falsete entre los graznidos de los pingüinos, reverberó en las bóvedas que teníamos delante y, gracias a Dios, en las que habíamos dejado atrás. No debió de empezar enseguida, de lo contrario, no habríamos seguido con vida, corriendo como desesperados. Me estremezco al pensar lo que habría podido ocurrir si sus reacciones nerviosas hubiesen sido levemente diferentes. South Station, Washington, Park Street, Kendall, Central Harvard. El pobre desgraciado estaba recitando las estaciones de la conocida línea de metro de Boston a Cambridge, que recorría nuestra pacífica tierra natal de Nueva Inglaterra, a miles de kilómetros de allí, aunque aquel ritual no me resultó familiar ni irrelevante. Tan solo me produjo espanto, pues comprendí de manera inequívoca la horrenda y nefanda analogía que se lo había sugerido. Al volver la vista atrás, habíamos imaginado que veríamos una entidad horrible e increíble moviéndose entre la fina bruma, pero no nos habíamos formulado una idea muy clara de dicha entidad. Lo que vimos, pues los vapores casi se habían disipado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más odioso y detestable. Fue la encarnación absoluta y objetiva de la cosa que no debería ser, del novelista fantástico, y la analogía que más se aproxima a la realidad es un enorme tren subterráneo a toda velocidad, tal como se ve su llegada desde el andén de la estación, con el gran morro negro asomando de una distancia subterránea infinita, iluminado con extrañas luces de colores y llenando el prodigioso hueco igual que un pistón de un cilindro. Pero no estábamos en el andén de la estación, nos encontrábamos en las vías cuando aquella plástica columna, de pesadilla, apareció rezumando, su fétida y negra iridiscencia por el hueco de 5 metros de diámetro, ganando velocidad y empujando por delante la nube ondulante de los pálidos vapores del abismo. Fue algo terrible e indescriptible, mucho más grande que cualquier tren subterráneo, un agregado amorfo de burbujas protoplásmicas, vagamente luminosas, y miles de ojos que se formaban y deshacían como pústulas de luz verdosa a medida que avanzaba hacia nosotros por el túnel, aplastando a los pingüinos y resbalando por el suelo pulimentado que él y otros como él habían limpiado de toda suciedad. Una vez más, oímos el silbido burlón y pavoroso, Tekelili, Tekelili. Y por fin recordamos que los demoníacos Sogots, a quienes los ancianos habían dado vida, pensamiento y plasticidad para reproducir cualquier órgano, no tenían otro lenguaje que el expresado por aquellos puntos, y tampoco tenían más voz que los acentos que imitaban de sus amos desaparecidos.